Vivan las Hola todos, todas, todes que están sintonizando esta charla inaugural de Primavera Bonita. Yo estoy muy emocionada, casi no pude dormir por tener a estas dos grandes poetas, narradoras, escritoras españolas que a mí me han estado volando la cabeza en los últimos meses y años de seguirlas, de hablar con ellas a través de algunas redes, de sentir sus poemas, de encontrar su literatura. Y bueno, yo espero también que estén igual de emocionados de estar viendo esta charla. De verdad, no pudimos tener invitadas de más lujo y de más importancia que Viviana y que Marta. Yo estoy, de verdad, soy la más fan aquí. Siempre me la paso hablando de ellas y recomendando su obra, a pesar de que es muy difícil conseguir. Vaya, yo tengo escaneadas ya muchos poemas para mis clases y siempre que puedo agarro los libros de ellas para ponerlos como un ejemplo de de las búsquedas que tenemos que empezar a hacer también aquí, empezar a quitarnos eh, tantos prejuicios en torno a lo que tiene que ser una escritora, a los temas que tiene que tocar una escritora. Y vaya, creo que estamos vivos en un momento histórico importante en nuestra humanidad y que tenemos que empezar a ver más allá de lo que hacemos en nuestra colonia o en nuestra ciudad e ir más allá. Y creo que también de eso parte la razón de tenerlas aquí, chicas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que cuadrar tiempos entre México y España fue un reto, pero de verdad, muchísimas gracias por su generosidad. Hola Marta, hola Viviana, ¿cómo les está yendo ahorita? Hola, un placer estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que estamos las dos encantadas de poder conversar. Muy bien, pues vamos a empezar un poco esta charla. Yo les quiero com- comenzar preguntando cómo son sus procesos, cómo ha sido llegar hasta donde han llegado, qué retos, qué obstáculos tuvieron que enfrentar, que nos platiquen un poco acerca de la experiencia de ser escritora joven en un país como España, que espero que sea un poco mejor que la que tenemos aquí en México. ¿Quién quiere empezar? ¿Marta? Dale, Viviana, si quieres. Ah, No, me da igual. Yo lo primero que voy a decir es que agradezco el halago de ser todavía poeta joven. Eso, eso es lo primero de todo. Y dificultades. Me temo que muchísimas todavía. No sé si Marta compartirá esa experiencia, aunque sí es cierto que en el tiempo recientísimo, casi diría último un año, 2 años, sí que yo he notado muchos cambios, pero hasta llegar ahí ha sido bastante difícil y con todo todavía lo sigue siendo. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en el último poemario que publiqué, que se titula Violencia y que habla sobre todo tipo de violencias, pero específicamente sobre las violencias machistas. Exacto. Alguien podría pensar, y de hecho alguna vez me lo han planteado, fíjate, debió ser súper fácil publicar ese libro porque es como que ha salido en plena ola, era el momento idóneo, la moda del feminismo y es como, perdón, no pudo ser más complicado, venía demasiado marcado, no era un premio que cumpliera un perfil para pasar, un libro para pasar un premio, por ejemplo, porque estaba demasiado significado. Eh, en la mayoría de procesos editoriales o de premios en los que fuera una abrumadora mayoría, como sigue siendo masculina, la de sus participantes no fue recibido con buenos ojos. Es decir, lejos de lo que se piensa, ha sido un proceso dificilísimo, muy costoso y también la recepción, y de eso hace relativamente poco. Pues
hasta llegar ahí, digamos, el camino está cuajadito de montones de problemas y de esas picadas que no hacen imposible, pero sí que dificultan mucho que la producción salga a la luz. Sí, yo pienso en violencia y casi siempre que lo pongo de ejemplo en los talleres en los que doy, creo que fue un poemario difícil, pero necesario, desgraciadamente, visibilizar tanta violencia machista en la poesía. De pronto la poesía, y creo que también pasa en España, lo que no vi en sus obras, y creo que por eso era tan importante invitarlas y tan importante leerlas. Para los que nos están viendo, pidan violencia, pidan la edad ligera, pidan los nombres propios de Marta, porque son libros muy personales, pero a la vez eso los vuelve tan universales. Yo recuerdo la reseña que con todo el cariño hice de los nombres propios de Marta. Vaya, pensaba en mi abuela, pensaba en mis propios amigos imaginarios, ¿no? Pensaba en estas dificultades para relacionarnos con otras personas, vaya, hablar con nuestra madre, con nuestros congéneres, sigue siendo algo complicado hablar desde el yo. Entonces, bueno, Marta, no sé si nos quieres platicar un poco acerca de lo que acaba de poner Viviana en la mesa, creo que es muy, muy importante. Bueno, yo creo que hay diferentes grados de dificultad a la hora de publicar siendo mujer y como que se habla mucho de los más obvios, ¿no? Como de precisamente hacerte un hueco en el panorama y buscar editorial. Yo, mi primer obstáculo en realidad fue que creo que siendo mujer es más difícil autolegitimarte, decidir que tu tiempo es para escribir y no para pensar que hay de cena o para otra cosa. O sea, es mucho más difícil siendo mujer legitimar ese tiempo para ti misma y tomártelo como algo serio que siendo varón. En mi caso también fue difícil entender del todo que los temas que yo trataba eran legítima materia literaria, cosa que también creo que es más difícil para una mujer que para un varón. Y luego ahí tengo que decir que lo que me ocurrió es que me encontré de repente con la sorpresa. Yo tengo una formación muy clásica y yo, lo cierto, no lo digo con orgullo, tampoco con bochorno, pero no estaba muy conectada con la literatura que se estaba escribiendo ahora mismo. Y cuando terminé la novela y el poemario y decidí moverlos, me topé con la sorpresa de que al parecer la autoficción estaba de moda y lo cierto es que fue fácil publicar. Para mí, la novela, por ejemplo, se publicó muy rápido. Y por supuesto creo que ha influido esto, ¿no? Que de repente publicar autoras jóvenes en los últimos años y publicar determinadas temáticas estaba de moda. Pero sí que existieron todas esas dificultades previas y luego también me gustaría apuntar a las dificultades que hay después de publicar, ¿no? Porque determinados temas o determinados perfiles se ponen de moda, pero yo no sé si consiguen adquirir, cuando lo merecen, el mismo prestigio que los temas masculinos, ¿no? O sea, de repente es la moda de las autoras, pero son todas un poco indiferenciadas y hacemos listas de autoras en las revistas femeninas, pero no sé si no deja de ser el cajón de las autoras para las lectoras y realmente sí que cuesta más una consideración como la que ellos vienen obteniendo, ¿no? Entonces, como que es que son muchos planos, podríamos hablar de muchas dificultades en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por un lado, sí es verdad, ¿no? Esto que decía Viviana, de que en los últimos años han cambiado cosas, pero yo creo que tampoco hay que confiarse porque que sea de repente como una moda o que haya determinadas facilidades, tampoco sé hasta qué punto lo son a largo plazo o si son facilidades que implican también la misma seriedad, ¿no? Con la que se les trata a ellos. Parece que estoy oyendo muchas de mis quejas cuando me preguntan las dificultades que enfrenta una autora mexicana, ¿no? Y la verdad es que terrible pensar que estamos compartiendo estas dificultades, vaya, que en otros lugares no nos llevan pasos adelante, porque también aquí en México es un lío publicar y es un lío hablar desde el yo. Y creo que por eso me parece
me parecen fundamentales sus poéticas porque reafirman una experiencia humana y una experiencia de ser mujer en un entorno tan machista y tan violento que puede ser el mexicano y el español. Yo quiero que hablemos un poco acerca de si existe algún tipo de tendencia en la literatura española, que a lo mejor aquí no podemos ver, ¿no? Nos llegan los libros, pero no nos llegan todos estos debates que se dan afuera del papel, ¿no? Sí hay parte de estos pensamientos volcados a nuestra obra, pero los debates casi siempre se nos quedan a nosotras, ¿no? Yo les puedo hablar de los debates que tenemos las escritoras mexicanas, las poetas mexicanas, pero quiero hablar un poco acerca de cómo ha sido esta coyuntura, si es que existe una corriente, ¿no? Yo les hablaba un poco de Begoña y bueno, me decían, bueno, es que aquí solamente conocemos a Luna Miguel, ¿no? O sea, pero yo decía, bueno, guardadas las distancias, tenemos que ir más allá de las dos o tres que están sonando e indagar un poco más acerca de que están haciendo también otras latitudes. Entonces, no sé si hay una corriente, si el gremio de escritoras está dividido. Aquí hay muchísimo patriarcado de por medio en la manera en cómo nos leemos, ¿no? Hay mucho amiguismo. Leemos a nuestras amigas y nada más, invitamos a nuestras amigas y nada más, ¿no? Y no vamos más allá de nuestras amigas con las que compartimos el ceviche y el bordado, ¿no? Entonces, no sé si podemos platicar un poco acerca de esto. Yo tengo que decir que para eso sí soy un poquito optimista. Es decir, está claro que las redes asociativas, las redes de lectura están marcadas por ese macrosistema, pero con lo que respecta a las mujeres, quiero pensar que sí hay un extra de generosidad. Es decir, creo que entre nosotras, y el término nosotros es muy difícil, ¿no? Porque quién incluimos o no, pero bueno, más o menos entre esas nuevas voces que están emergiendo, yo sí tengo la sensación de que nos leemos, de que nos leemos, de que nos escuchamos, de que en general, luego siempre hay casos, nos apoyamos. Además, todos los cambios que se han experimentado y que en realidad han revolucionado nuestra manera de acceder a la lectura y de producir la literatura han hecho que ahora de repente hayan estallado clubs de lectura online que nos han unido mucho, que se hayan creado redes a través en fin, de cualquier tipo de plataforma donde uno interactúa, que estemos muy al tanto. Yo creo que nos miremos en cierto sentido con buenos ojos. Yo, por ejemplo, ¿no? Que estoy aquí, estoy en Valencia, que no es Madrid o Barcelona, donde a lo mejor hay más círculos, más contactos, se puede conocer de manera personal a las autoras de una manera más sencilla. Me da mucha alegría, ¿no? De vez en cuando tengo a alguien que me escribe por Instagram, por Twitter, y algún escritor y me dice, Viviana, voy a presentar a Valencia, sé que no nos conocemos en persona, pero nos seguimos, nos vemos por redes, he visto qué tal, ¿te apetecería venir, presentarme, que estuviéramos en contacto? Esas experiencias se producen y creo que son muy positivas y creo que se producen especialmente entre las mujeres, ¿no? Hay una herencia histórica que ha hecho que nosotros precisamente por cuál ha sido nuestro lugar de enunciación hayamos necesitado tejer redes para construirnos desde el margen, ¿no? Para empezar a sobresalir un poquito y creo que estamos en un momento muy positivo para eso. No sé si me paso de optimista quizá, pero de verdad quiero verlo así, quizá porque esa es mi actitud, ¿no? Es mi alegría también la de pensar que está pasando algo y que estamos creciendo juntas y atendernos. Y nosotros no somos las primeras que nos tomamos en serio y que nos echamos el lazo en ese sentido, ¿quién va a ser? Entonces yo quiero ser optimista en eso. Me encanta ese optimismo. Creo que aquí en México tendríamos que aprender un poco más acerca de resistir desde la alegría y desde el optimismo y no desde la competencia. Creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer las mexicanas en torno a esto. Y bueno, Marta, ¿tú compartes ese optimismo, esa felicidad? Yo tengo la misma sensación que Viviana y por añadir algo, diría que ojalá
llegue pronto ese momento en el que no tener que apoyar a las autoras. Quiero decir que al mismo tiempo yo a veces echo en falta incluso la libertad de disentir, ¿no? Que parece que ni siquiera, parece que si no es todo el rato la sorority, pues parece que se te puede malinterpretar, ¿no? Y en ese sentido también, pues ojalá podamos salir de necesitar ese apoyo mutuo porque bueno, un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Porque se nos considere igual y ya está. Y también, y también, y también a ver para cuándo el apoyo de determinados varones, ¿no? Porque tampoco debería bastar con, no sé, que no el año pasado. Y ya no hablo de mi generación, porque creo bueno, que es distinto, creo que afortunadamente se nota el paso de las generaciones, pero, pero bueno, de generaciones más mayores, a mí hay escritoras importantes que me han apoyado y me han tendido la mano y han hablado bien de mi libro. Y francamente noto en los escritores varones de esa generación menos curiosidad, ya no solo por los libros femeninos, sino por los libros de la gente joven en general, ¿no? Entonces yo creo que precisamente entre mujeres, como decía Viviana, si hay mucho apoyo, yo le exigiría más a las redes de apoyo. Yo quiero que se filtren más direcciones transgénero y transgeneracionalmente, ¿no? Creo que al final lo que nos tiene que mover literariamente es no sé, la curiosidad y la literatura bien escrita. Entonces, ojalá poder dejar de tener en cuenta también otras cosas. Eso es muy importante. Yo lo hablaba apenas, muy enojada. Salí muy enojada de mi clase. Yo regañaba a los participantes varones y les decía, porque parece que no les están hablando a ustedes. No, ya me cansé de escuchar a las participantes, ya sé que les encanta lo que les traigo y que se sienten identificadas y que les está hablando fulanita, pero porque ustedes parece que vaya, hasta apagan la cámara, ¿no? Hubo alguien que yo estuve, fulano, ¿sigues ahí? ¿No? Quiero escuchar tu opinión. Y no estaba, ¿no? O sea, yo estaba dando clases, yo creo que a la pared o a quién sabe qué que estaba del otro lado, porque esa persona decidió que las escritoras que yo proponía en la lectura no eran para él seguramente y está bien, pero causa un enojo y que yo lo comparto porque parece que nada más nos estamos hablando entre nosotras y que nuestras experiencias de violencia domésticas, familiares, de herencia, nada más competen a las mujeres y escucharlas hablar me rectifica lo que yo, los corajes y los berrinches tal vez que he sentido los últimos meses de leer y de compartir escritura de mujeres y propuestas de mujeres. Vaya, y creo que sobre eso también va violencia y sobre eso también van muchas cosas que he leído de Marta, ¿no? Yo lo decía en la reseña, siento que la novela está escrita por una poeta increíble, ¿no? Y es algo padrísimo. Bueno, antes de pasar a la lectura de poesía y relajar un poco esta charla tan incendiaria, no sé si nos pueden compartir un poco acerca de sus procesos, cómo escriben, qué están leyendo, qué les está interesando escribir, a partir de ya los libros que ya publicaron, qué están haciendo. ¿Qué no estamos haciendo? Yo creo, si algo, tengo la sensación también de que compartimos muchas escritoras, es esa necesidad de trabajar a través de los géneros, de un poco estar leyendo sobre todas las cosas, de que se han acabado las fronteras, de que uno empieza un poemario como si fuera una novela y una novela como si fuera un poemario, de que está jugando con el lugar de enunciación. Así que creo que estamos jugando. Si tuviera que dar una contestación en plural, creo que estamos jugando y que eso es maravilloso. Yo a nivel personal escribo, siempre tengo algo, siempre hay un tejido ahí en funcionamiento. Fíjate, después de la experiencia tan fuerte de violencia y de las reacciones
a veces negativas o controvertidas que despertó, me hizo volver a pensar sobre, entre comillas, el otro extremo, que no lo es, cómo decir el amor, ¿no? Cómo volver a decir después de todo eso, después del campo arrasado, cómo volver a construirlo. Así que en realidad estoy reflexionando y escribiendo probablemente sobre el tema más antiguo del mundo, pero planteado desde ese ideal, cómo volver a construir el amor hoy en día, ¿no? Desde estos tiempos, con estos códigos y desde de ese lenguaje, ¿no? Del que hablaban Bolencia, que se ha deshecho, que se ha estallado de alguna manera. Así que por ahí voy rascando a ver qué encuentro. Y yo creo que es necesario, ¿no? Yo tengo un poemario en el que toco temas parecidos a los de violencias, que es Perras. Yo acabé bastante raspada, entonces volver un poco acerca a esos lugares tiernos y confortables, creo que es incluso un autocuidado que se da uno como autora. Y bueno, querida Marta, ¿qué vamos a ver pronto tuyo? ¿Qué estás trabajando? ¿Cómo Bueno, yo estás? ando terminando un libro de relatos ahora. Y en realidad está un poco conectado con lo que dice Viviana. Es un libro de relatos cuya temática común es que son todo relaciones de pareja en el mundo actual. Y en realidad tanto la edad ligera como los nombres propios, digamos que señalaba la falta de vigencia del amor tradicional, ¿no? Y del amor de la literatura y de la sociedad clásica. Y bueno, aquí lo que intento es explorar un poco, después de ese amor en el que ya no creemos ninguno, cómo son las relaciones hoy. Me emocionará mucho leer las dos propuestas y creo que también es un tema que está muy en el aire, ¿no? Pienso en el día que supe que no sé amar, en el día que me di cuenta que no sé amar de Aura García Junco, creo que dije mal el título, perdón, estoy muy nerviosa, pienso en tantos tratados acerca del amor, pedí un libro que vi en el Instagram de Viviana, que es el matrimonio anarquista, y creo que también hay que estar cuestionando un poco acerca del amor romántico, de las nuevas maneras de relacionarnos con el otro, ¿no? Y con la pareja también. Bueno, pues ha llegado el momento de que nos compartan un poco sus poemas. No sé quién quiere empezar para alterar un poco el orden, Marta. ¿Qué nos vas a compartir? Pues voy a empezar, mira, veníamos de tumbar la tradición, pero voy a empezar leyendo un soneto que se llama Deseo y que está en la parte central del poemario de la Edad Ligera, y dice así: apenas 2 y 1, este deseo que no sé dónde está, dónde se extiende, en qué punto del aire se suspende. 2, 1 y 2, este sudor, te veo mirarme así, deseo. 2, te toco como si pretendiera comprobarte. Estás ahí, la urgencia de agarrarte, ganar en densidad, perder en foco. Cálida boca, di, si esto no es mío ni tuyo, ¿de quién es? La piel. Deseo que se revela nuestro y soberano. 2, 1 y 2, una ofensa al vacío. Esta respiración, rubor, te veo mirarme sin pudor. Mi sed, tu mano. Muchas gracias. Y bueno, Viviana, ¿vas a leer algo de violencia? Si queréis, os leo la palabra despecho, que es un poco el marco de entrada. A mí me gusta siempre, en todos los poemarios que publico, siempre hay un poema mapa, ¿no? Un poema coordenada que dice, bueno, por ahí, ¿no? Hacia ahí es donde está la herida. Y como obviamente la materia de este poemario era el propio lenguaje, y pensar sobre el lenguaje, pues este tenía que ser la coordenada. La palabra despecho. La palabra despecho constituye un éxito del lenguaje y el lenguaje siempre es patrimonio del opresor. La palabra despecho desactiva todo discurso, anula cualquier fisura, convierte en indecible la quemazón que origina la cuerda. La palabra despecho produce Casandras,
dibuja márgenes, construye afueras donde replegarse, rincones de pensar que nos convenzan de que todo era válido durante la guerra, pero la guerra ha acabado. El lenguaje nos niega la rabia del vencido, condenándonos al llanto blando de la pérdida, borrando cuidadosamente cada uno de los trazos infringidos sobre el cuerpo alfabeto de mi lengua. La palabra despecho no me deja decir la palabra víctima. Muchas gracias. Y yo creo que varios de nuestros asistentes a esta transmisión querrán escucharlas más, así que si nos pueden regalar un par de poemas, yo estaría más que contenta antes de irnos a la reflexión final. Bueno, pues yo voy a leer el primer poema de La Edad Ligera, que comienza con una cita de Dante, que dice: Yo espero di dicer di lei quello che mai non fue detto de alcuna. Espero decir de ella lo que no fue nunca dicho de ninguna, que es una frase de la Vita Nuova. Y este poema es una respuesta a esa frase de Dante, ¿no? Dice: ¿y lo dijiste acaso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde en la terza rima? ¿En cuál de los 100 cantos se cuenta cómo era su escalofrío al besarla en el cuello? ¿En qué modo el hastío la apagaba? ¿Cómo coge la taza de café? ¿Cómo se indigna con según qué noticias? ¿Cómo se rinde con una caricia que baja por su espalda? ¿Dónde queda explicada su malicia al hablar de la gente? Lo que le cansa tanta multitud y esa plenitud que alcanza cuando está con un amigo que la entiende y la enfrenta. ¿En cuál de los más de 4000 versos la has notado sedienta, triste, altiva o poderosamente insoportable? ¿Dónde te preguntas si no es probable que ella quizás se aburra, inmóvil, muda, esperando brillante entre los astros? Si no duda de ti, si no le abruma la carga cósmica cruda que has puesto sobre sus hombros. El asombro de Bea al verte atravesar los círculos y tú pensando ingenuo que es por ella, y ella, por más que busca, no halla el vínculo. No puede ser concepto, fin o excusa, no puede ser la musa ni el atajo. Curiosa, mira lúcida hacia abajo y salta de su nube, y mientras cae el ánimo le sube, feliz, ligera, ancha. Descendiendo se mancha de neón, helio, metano, ozono, yodo, silicato, magnesio, hierro, níquel. Y cuando llegas tú a las estrellas, Bea está a años luz, ardiendo incontestablemente ella. Muchas gracias. Bueno, Viviana, adelante. Bueno, qué maravilla, es que no había escuchado nunca a Marta recitar, entonces también lo estoy gozando mucho, tengo que decirlo. Muchas Lo había gracias. leído, pero no le había puesto voz, que es una cosa muy bonita, ¿no? Yo soy muy defensora de que la poesía es oralidad y que el poema no se completa hasta que no se dice, entonces es maravilloso, la verdad. Gracias. Voy a leer otro poema coordenada, pero en lugar de ser el de violencia, va a ser el de uno de los libros anteriores, que es el de la Donais, así hago también el anclaje con Marta, que es el recelo del agua. También porque hay una cosa que es importante, estamos hablando de género, pero hay algo que es inseparable a la hora de hablar de nuestra recepción, que es la clase, aunque ya no esté de moda, ¿no?, hablar en esos términos, pero bueno, hay un cruce que tiene que ver no solo con nuestro género, con nuestro ser mujeres, sino con de dónde venimos, ¿no? Y cómo somos recibidas y cómo se nos prepara para boicotearnos constantemente, para dudar de nosotras, para pensar, enlazando con lo que decía Marta al principio, que nuestra materia no es suficientemente legítima o sencillamente que nuestro saber nunca es suficiente, ¿no? Y como eso se explica a veces en esa doble lectura o en ese doble posicionamiento que tiene que ver con el género y que tiene que ver también con el lugar desde donde venimos y que se ha borrado. Y en el caso español además se ha borrado de una manera impresionante, porque España hasta anteayer era un país mayoritariamente rural, era un país con una tasa de alfabetización bajísima,
en la que mi madre, y digo mi madre, no mi abuela, mi madre nunca fue al colegio, fue su hermano varón, ella no. Todo eso pasaba como que hasta anteayer y parece que se nos haya borrado. Ahora somos un país europeo brillante, moderno, reluciente, en el que todo eso no existe, ¿no? Como si todo fuera una amalgama y ya no hubieran esas diferencias y no se imbricaran con las de género. Entonces, el recelo del agua encaba también un poquito en ese sentido y quizá en este poema, que era el del inicio, se puede ver, ¿no? Ese miedo constante. El poema se llama Surcos. Todavía noto, a veces, el terror opaco a no saber de qué canción hablabas, a no haber visto la película correcta, a no reconocer un nombre propio en mitad de una conversación. Esa duda honda y ruidosa de los que aún sienten la extrañeza del lenguaje, aunque haga mucho que volvieron a casa. Y percibo los surcos en la superficie, imperfecta, incapaz de adherirse a un mundo que siempre está en otra parte. El temor a ser descubierta, a que el habla se me resquebraje. Tú no lo sabes, yo no lo sabía entonces, pero te escogí para que sospecharas. Fracasadas todas las tentativas, vivo el colapso del referente y de mi cuerpo, entrenado en el gesto mínimo, en la contención de los músculos. Cansada de producirme en símbolos ajenos, decido que la niñez es intransferible y que tengo muchas cosas que explicarte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. También decir que yo las encontré gracias a ese par de libros, a La Edad Ligera y al Recelo del Agua, porque están todos en Bookmate. Entonces de pronto yo empecé a leer La Edad Ligera y dije, quiero más de esto, necesito más de esto. Hay una tendencia de la que me estoy perdiendo de este lado, ¿no? En el que las estéticas y los temas son tan áridos, son tan impersonales, son tan distantes a lo que yo estoy buscando, que es escrituras reales y personas reales que me estén hablando de algo, aunque posiblemente no lo alcance a ver del todo, y ahora que las escucho entiendo muchas dudas que tuve cuando las leía, pero la sentía cercana y cercana a la experiencia, a pesar de no estar compartiendo el país o vaya a vivir en Europa y toda esta fantasía de ser europeos y de ser modernos y muchísimo más civilizados de lo que nosotros logramos ser aquí, ¿no? Entonces creo que compartimos muchísima experiencia para bien y para mal, y yo estoy encantada de que estemos abriendo este festival que nació desde la resistencia de leernos, aunque no seamos amigas, de escucharnos, aunque no tengamos los mismos orígenes, y de nutrirnos justamente de la diversidad. No sé si quieran regalarnos un comentario final antes de cerrar esta charla, que yo estoy maravillada de escucharlas, de cerrar esa pinza, de leerlas y de releerlas y de estudiarlas. Y no aterrizar su voz, ¿no? Ahora creo que cada vez que las lea voy a escuchar esta manera de hablar y de pronunciar las palabras tan suya. Bueno, yo solo puntualizar que más bien yo quería decir lo contrario, que España es falsamente europea y moderna, ¿eh? Y que probablemente la experiencia y más en contacto con un país como es México sea mucho más cercana de lo que a priori pues, pensar, ¿eh? Tengamos un lazo mucho más fuerte con esa experiencia que con otra de otros países europeos. Lo que pasa es que a España, por sus intereses, le ha convenido mirar hacia un lado en lugar de hacia otro.
y eso nos marca y nos condiciona también a la hora de establecer esas redes. Yo solo señalar que ha sido un placer, como decía, cualquier oportunidad que nos permita escucharnos, ampliar esas redes, tejerlas, bien recibidas sea. Y gracias por leer nuestros poemas al otro lado, o sea, eso es un regalo. No, Yo igual, me gracias. sumo. Muchísimas gracias por la invitación, por leernos desde México y un placer poder hablar con Viviana también un ratito y escucharla recitar. Y nada, hasta la próxima, espero. Espero que sí, que este sea el principio de una relación larga y productiva. Sí, yo tenía esta idea, tal vez falsa, tal vez desde no conocer España aún, vaya, como de un progreso y de una apertura a los temas, después de leerlas, de encontrarlas, digo, bueno, es que quizá todavía a nosotros nos falta dar ese paso que puede estar condicionado por el entorno, que yo no siento en las escritoras mexicanas, a pesar de que ya empieza, sobre todo en las generaciones más chicas, a haber muchísimo más apertura a temas del cuerpo. Vaya, nos estamos empezando poco a poco a quitar el miedo de nombrar las cosas como son, ¿no? Y creo que ambas tienen esta, vaya, esta poética de darle el peso a las palabras y de buscar el nombre propio, ¿no? Muchísimas gracias a los que nos están viendo, busquen sus poemas. Yo espero que pronto sea muchísimo más fácil conseguir sus libros aquí. Voy a hacer lo imposible. Y bueno, pues síganlas en redes y estén muy pendientes de lo que hacen y también del festival. No hubo una mejor manera de abrir Primavera Bonita que con estas invitadas de lujo y estén muy pendientes también de las otras charlas. Hasta luego. Gracias.